Eu quisiera aprovechar la oportunidad, agradecer a las oraciones de todos los hermanos. En el tiempo que estuve en Brasil, fue un tiempo especial. Pudimos ver la familia, hablar con personas. Yo conseguí hablar con todas las personas que no había programado bastante sobre los temas del Señor y no hablar con todas las personas que me había programado de estar. Yo conseguí no estar en todos los lugares que pensaba estar y estar en muchos lugares que no pensaba estar. Yo planifiqué 6 meses de viaje y cuando llegué allá empecé a poner mi agenda tratando de ver qué iba a ser el próximo mes. Pasados 3 días ya estaba planificando solo la semana que viene. Pasó 3 días más, yo planificaba de mañana que iba a ser de tarde. Y a lo último yo me despertaba y falaba, Señor, ¿qué tú tienes para hoy? Porque no invocaba nada. Me quedé 23 días encerrado em um apartamento por el tema del COVID. Mi familia toda estuvo afetada con este virus, pero mi familia se recuperó muy bien. Mi señora, mis 3 hijas, mi hermana, mi cuñada y mi suegra. Todas en este período tuvieron COVID. Y yo también, para ser solidario, agarré también COVID después del período de ellas. Pero yo quisiera algo más, entonces ya entré con neumonía y todo lo demás. Y la situación se complicó bastante. Y entonces yo ya estaba viendo si estaría con el Señor o no. Si ustedes quieren saber cómo es la experiencia de mi parte, tanto deseo tengo de estar con el Señor y un miedo horrible de estar con Él. Y no tenemos miedo de lo que va a pasar después de la muerte, pero yo tuve miedo de la puertita que hay que pasar, que es la muerte, ¿no? Entonces, en algunos días me desesperé un poco de eso, una crisis, ¿no? Nunca había pasado por algo tan intenso. Escapar de la muerte sí, pero la expectativa es complicada, ¿no? Y una noche yo estaba con bastante falta de aire, ya no sabía lo que era falta de aire por ansiedad y lo que era de la enfermedad, yo no sabía más. Y en esta noche entonces mi cuñado, creyente, me dijo que lo que le ayudó mucho en su época de hospitalización por el mismo problema, y él oró y el pastor habló con él y él puso su ansiedad en las manos del Señor y empezó a recuperarse, ¿no? Y ahí yo fui a acostarme esta noche. Yo tenía dificultad en dormir, ¿no? Porque dormía sentado y no conseguía respirar. Y ahí entonces yo oré a Dios y dijo, mira, mi cabeza es un desastre, mi mente es un disparate. Yo no consigo pensar tus pensamientos. Yo no los alcanzo. Y seguramente todo lo que pienso acá ahora está fuera de lo que tu palabra propone para una persona en esta situación. Entonces yo quería poner mi mente en tu mente y pensar lo que tú piensas. Y descansar en eso. Que realmente lo que tú tienes para mí es lo mejor. Y con esta oración yo me dormí sentado y me desperté al otro día, toda la noche, yo dormí toda la noche, y me desperté totalmente acostado y con la boca cerrada, respirando por la nariz tranquilamente, como si nada. Y a partir de ahí yo empecé a recuperarme anímicamente y físicamente. El Señor sana todas las cosas. Y yo sabía que había la oración de los hermanos por detrás de eso, porque en mí esta luz de hablar con el Señor y poner todo de esta manera podría salir de mí.
Então, eu sei que o Senhor me tocou para isso, e eu sei que aqueles que estiveram orando têm participação nisso. Então, eu agradeço a oração dos irmãos. E como eu não me morri, então eu vou predicar. Porque é o que me queda, se eles oraram, agora aguentem. Este brasileiro, estou entreverado, outra vez mais, um domingo mais. É meu privilégio, minha bendição estar acá hoje. Era o que queria dizer. Bueno, São Juan, Evangelho de Juan, capítulo 12. Começando do verso 12. Se Deus nos permite, vamos até o 26. Hoje estamos a 2 semanas da fecha mais importante do calendário da Igreja de Cristo Jesus, que é a Páscoa. La crucificación y la resurrección de Cristo Jesús. El hecho más importante de la vida de la iglesia. Y si esto no pasara, todo lo que estamos haciendo acá no tiene ningún sentido. Navidad es lindo saber que Dios envió Jesucristo al mundo y festejamos, elegimos una fecha para festejar esto, ¿no? O no la elegimos, eligió a alguien, pero la adoptamos para celebrar el nacimiento de Cristo Jesús. Pero la verdad que todos nacen, ¿verdad? Todos nacen. Pero resucitar, solo Cristo Jesús. Y por la resurrección de Cristo Jesús, que fue el primero de muchos que van a resucitar en aquel día, nosotros tenemos esta fecha como la más importante del calendario cristiano. Está en la Biblia, está puesto. Esta época de la vida de Cristo Jesús, entre su nacimiento y su resurrección y ascensión, esta era es la era más importante de todos los tiempos. Es más importante que los hechos futuros que estamos esperando, que ansiamos. Maranata, bien, Señor Jesús, es lo que pedimos, ¿no? Pero más importante de todo lo que va a venir, y más importante de todo lo que pasó antes de esta fecha, lo más importante en todas las eras es la encarnación, vida, crucificación, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo en Gálatas dijo que cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios ha enviado a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a todos los que están bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces este texto dice que en la plenitud de los tiempos, o sea, esta palabra plenitud de los tiempos quiere decir el pico más alto, más importante de la historia. Si vamos a hacer una línea del tiempo, llegando hasta nuevos cielos y nueva tierra, ya adelante en el final del libro de Apocalipsis en la Biblia, le trazamos una línea, vamos a hacer un pico como este hecho de Cristo Jesús, el más importante de todos. Porque ahí se consumó todo, se cumplió todo lo que estaba prometido y se cumplió todo para que pasara ahora lo que estamos pasando nosotros y lo que todavía vamos a pasar. Todo en función de esta fecha. Por eso decimos que es el calendario más importante de la vida de la iglesia. Uno de los más importantes de la vida de la iglesia. Y acá tenemos un texto que anticipa en algunos días lo que sería la muerte, la crucificación, muerte y resurrección de Cristo Jesús, que se dio en la Pascua, que era ya una fiesta judía, donde ellos celebraban
la salida de Egipto, como esclavos, como nación esclava, una salida del pueblo de Israel de Egipto, hacia una tierra prometida para ellos, que era Canaán. Entonces, en aquella noche, Dios, de las últimas plagas, ¿no? Ya había 9 plagas ahí, y la última era el ángel de la muerte, que Jesús liberaba, pasaba sobre todas las casas de Egipto, y las casas que no tuviesen la sangre de un cordero puesta en los umbrales de las puertas, y en la lateral y arriba, del lado de afuera, y este cordero siendo preparado adentro, y la familia comiendo este cordero, algunos egipcios se sumaron a los judíos, porque creyeron que Dios estaba con ellos, y también fueron protegidos en estos hogares. Y en los demás hogares que no habían eso, todos los primogénitos fueron muertos. El primer hijo de toda la familia, el primer animal de toda la manada, todo lo que era primogénito falleció en este día, incluso el hijo chiquito de Faraón. Y entonces Faraón dejó que ellos salieran de la tierra de esclavitud para ir hacia Canaán. Y ese cordero entonces era el símbolo del sacrificio que Dios estaba promoviendo para libertar un pueblo. Y esto hacía luz entonces al Cordero de Dios, que sería Cristo Jesús, que iba a morir por nuestros pecados. Entonces, cuando Juan el Bautista mira a Jesús en su ministerio, dice, cerca de su bautismo, dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba apuntando a Jesús como Cordero verdadero que poderia quitar todo o pecado do mundo, e toda esta prática que havia acá no templo que mostrou Aarón, de sacrifício de animais de cordeiros, era uma figura que já preparava o povo de Israel para a venida do verdadeiro Cordeiro de Deus que quitava o pecado do mundo. E quando se deu a crucificação de Cristo Jesus? En el festejo de la Pascua. Entonces, con esta pequeña introducción, vamos caminar una semana antes de los eventos y llegar acá en el Evangelio de Juan, que dice lo siguiente en el verso 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Filipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para la vida eterna la guardará.
Se alguno me sirve, siga-me, e donde eu estiver, allí também estará meu servidor. Se alguno me serviere, mi Padre lhe honrará. Agora está turbada minha alma, e que direi? Padre, salva-me desta hora, mas para isto he chegado a esta hora. Padre, glorifica tu nome. Então se vino uma voz del cielo, lo he glorificado e lo glorificarei outra vez. Hasta aí, el 28, está bem. El triunfo de Cristo. Como Cristo triunfou? Como Cristo venceu na plenitude dos tempos? Como se deu su triunfo, su vitória? Qual é tu conceito de vitória? Qual é nosso conceito de vitória? Que consideramos vitória? Qual é a ideia que temos? Para alguns é tema de nacionalidade, de ter um líder nacional, um protetor, um conquistador. E este vai delante de um povo e lhes dá a vitória. Vocês estão acompanhando a guerra. Um país invade e se supõe que o invasor que vai sair a conquistar vai dar a vitória a sua nação. E a outra nação está sendo invadida e por meio de seu líder tem a expectativa de reverter isto e eles lograrem a vitória sobre o invasor. Vitória sobre uma nação, de uma nação sobre outra nação. Este conceito é muito antigo. Desde que se formaram os pueblos, há disputas por uma área geográfica, um domínio econômico, e isto se extiende desde conflitos de família, de ter vitória, de ter um benefício momentâneo, como Jacob quis ter sobre seu filho, sobre seu irmão, perdão, e conseguiu a primogenitura com uma comida bem hecha para o irmão que tinha hambre e ter aí um benefício, uma vitória. O que é vitória? O que é sair vencedor? E como Cristo tratou estas coisas. Na pátria soberana pode ser sinônimo de vitória. Já em meu país se está falando muito sobre soberania nacional. A importância de uma nação ser soberana. É o tema do momento. E acá, nestes dias, havia uma pátria que estava bajo domínio. Era o povo de Israel. E havia uma nação que dominava, que era Roma. Era um governo único no mundo da época. Dominavam toda a área conhecida por eles, onde conheciam, estavam conquistando, chegaram hasta os limites de Alemanha, para já, toda a Europa, Ásia, dominavam, era o Império Romano, dominava tudo. Era um ditador, e o povo de Israel estava bajo domínio. E nesse contexto aparece Cristo. E acá disse, e no seguinte dia, grandes multitudes que haviam venido à la fiesta, ao ouvir que Jesus venia a Jerusalém, tomaram ramas de palmeiras e saíram a recebê-lo. É interessante, acá disse, no dia seguinte, não? Então, se eu me pongo a pensar acá, mirando este texto, e pensando no triunfo de Cristo, em comparação com o que entendemos hoje, e pensando um pouco em lo que pensavam eles sobre ter vitória e estar seguros, nós pensamos, o triunfo de Cristo se dá de que maneira? Como se dá o triunfo de Cristo?
A primeira coisa importante é que o triunfo de Cristo se dá segundo as Escrituras. Cristo tinha todo o Antigo Testamento, que eram as Escrituras de sua época, e sua vitória se deu cumprindo todo o que as Escrituras diziam sobre ele. Ele cumpriu todo. Todo o que as Escrituras diziam sobre o Messias que venia para salvar a seu povo e ao mundo, essas profecias estavam no Antigo Testamento, eram as Escrituras. O triunfo de Cristo Jesus seguiu exatamente a linha de lo que estava escrito nas Escrituras. Nunca fora das Escrituras. Cristo deu um exemplo de que fora das Escrituras não há vitória. Por que decimos isto? Acá diz el 12, el seguinte dia, grandes multitudes que haviam venido à la fiesta. Vamos entender. El siguiente dia. ¿Qué es el siguiente dia? El dia anterior, Cristo havia estado com Lázaro, a quem havia ressuscitado. Ele morreu, depois de 3 dias, lo hizo que Lázaro volviera à vida. E muita gente se impressionou com isso. E este milagre, que era cerca de Jerusalém, correu toda a região e toda a gente que estava aí já estava sabendo que haveria algo aí. E esta fiesta tem que ver, se vocês vão ao capítulo 12, 1, que está em um lugar aqui, 6:1 disse: 6 dias antes da Páscoa, vino Jesus a Betânia, onde estava Lázaro, el que havia estado muerto e a quem havia ressuscitado de los muertos. 6 dias antes da Páscoa, Jesus estuvo com Lázaro. E en el 12 disse, e el dia seguinte, então 6 dias antes da Páscoa, sábado, el dia seguinte, domingo. Muito bem, minha hija já sabe entender o calendário, estou contente por isso, né? Então, era domingo. E Jesus, então, chega e grandes multitudes que haviam venido à la fiesta. A que fiesta haviam venido la gente a comemorar? La Páscoa. La fiesta mais importante para os judeus, que depois se seguiam na sequência de fiestas, de celebrações, pero havia la Páscoa especificamente, que era celebrada. Então, a gente que estava aí era a gente que vivia em Jerusalém, todos os judeus de todas as partes que veniam a Jerusalém para esta festa, e mais os prosélitos, que eram gente que não era judia, pero que adoravam ao Deus de Israel e creiam nas Escrituras do Antigo Testamento, veniam a festejar a Páscoa também. Então, toda esta gente estava aí reunida em Jerusalém, não? E Jesus, quando se enteraram que Jesus venia a Jerusalém, que fizeram? Ele 13, tomaram ramas de palmeira e saíram a recebê-lo. As palmeiras, havia uma espécie de palmeira que era bem larga, e eles então faziam como um corredor para que passara um rei que venia para salvar. Era uma tradição que não havia no Antigo Testamento. Uns 200 anos antes de Cristo, quando Israel já estava bajo o domínio de Roma, eles desenvolveram em algum momento esta costume de celebrar um libertador, um líder de um exército que vem para liberar. E eles tinham a costume de fazer esta referência a este libertador, a este revolucionário que ia a lutar contra o império. E então eles tinham esta prática. Uma prática que não havia nas Escrituras do Antigo Testamento. Se deu 200 anos antes de Cristo. E por 400 anos, há um espaço de mais ou menos 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. 200 anos antes se deu essa costume por parte dos judeus. E então eles poniam estas hojas de palmeiras, saíam e clamavam
Osana. ¿Qué quiere decir Osana? Danos salvación ahora. Literalmente quiere decir esto, una palabra semítica, ¿no? Que quiere decir, danos salvación ahora. Ya. Entonces ellos gritaban, Osana, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y ahí ellos citaban el Salmo 118, 25, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y este salmo comúnmente se cree que era cantado, utilizado, cuando un rey tomaba posse de su corona. De un padre que pasaba la corona al hijo, se tiene la idea que se cantaba en este salmo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y entonces ellos decían a Jesús, como haciendo una referencia a un rey que tenía un linaje importante, y decían a él, sálvanos ahora el que viene en el nombre del Señor. Porque si él hizo esta señal con Lázaro, él tiene poder para nos liberar del imperio de Roma. Sálvanos. Esa era la cabeza de los que estaban poniendo las palmas ahí. E achou Jesus asnillo e montou sobre ele, como está escrito. Aí Jesus, exatamente como estava escrito, que ia ser o Messias, ele buscou asnillo. ¿Por quê? Porque em Zacarias 9:9, no Antigo Testamento, o profeta Zacarias, está em texto que diz, não temas, hija de Sión es Jerusalém. E aqui tu rei viene montado sobre um pollino de asna. Então, esta profecia era para Cristo, e Cristo estava então cumprindo as Escrituras. O caminho da vitória de Cristo passava por las Escrituras. Passava por las Escrituras. Estas coisas não las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Entonces nosotros vemos con este verso sobre los discípulos que miraron lo que Jesús estaba haciendo y no entendieron nada. E para os que estavam aí com as ramas de palmeira, o hecho de que ele entrou sobre um pollino não tinha sentido. E os discípulos que miravam ele consiguiendo o pollino e todo o demás, e os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, dão detalhes de como foi a preparação para esta entrada. Eu estou aqui com Juan, que é mais resumido. Pero ellos, aparte de conseguirem todo para Jesus, um pollino para que ele entrara, porque ele exigiu que fuera assim, eles não entendiam por quê. Os discípulos. Então é interessante que a vitória e o triunfo de Cristo Jesus se deu bajo as Escrituras e para conhecimento de los suyos. Sus discípulos tampouco entenderam, não? Estas coisas, 16 estamos, estas coisas não las entenderam seus discípulos al princípio. Pero, quando Jesus foi glorificado, então se acordaram de que estas coisas estavam escritas acerca dele e de que se las haviam hecho. Depois que Cristo foi ao céu, os discípulos se acordaram das Escrituras e dijeron, Cristo estava cumprindo as Escrituras. Os discípulos de Cristo compreendem os caminhos da vitória de Cristo Jesus. Se dá segundo as Escrituras. Para conhecimento de todos? Não. Para conhecimento de seus discípulos. Sois discípulos de Cristo Jesus? Vocês compreendem a importância disso? Essa é a pergunta.
El 17 dice: y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro, y se le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Es interesante que ahí están los discípulos, los moradores de Judea y Betania, que estaban bajo el impacto del milagro de Cristo por Lázaro. Y estaban también otras personas acá, mira que interesante. Pero los fariseos, 19, dijeron entre sí: ya ves que no conseguís nada, mira, el mundo se va atrás de él. Entonces los fariseos, que eran los religiosos de la época, que tenían total acceso a las escrituras, que eran intérpretes incluso de las escrituras, ellos miraron a Jesús cumpliendo las escrituras y tampoco no entendieron nada y se pusieron celosos porque Jesús arrastraba multitudes. Y eso para ellos era importante, porque ellos buscaban siempre la gloria momentánea que el mundo puede dar. Y cuando vieron a Jesús siendo glorificado por su señal y por una expectativa de libertación nacional, ellos se pusieron celosos. Los discípulos al principio no entendieron. La gente de las palmeras no entendió. Los fariseos religiosos menos entendían, los que más deberían entender. Y ahí tenemos también otro personaje que son los griegos. El 20 dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Entonces ahí también estaban los griegos, que eran personas que no eran judíos, o judíos ya hijos de griegos con judíos. Eran los helenistas, se dice, ¿no? Y ellos estaban también en la fiesta y querían saber quién era este Jesús que resucitó a muerto. Y ellos fueron a hablar con los discípulos: Felipe, quisiéramos conocer este hombre. Aí Felipe, espera un poquito, mira Andrés, estos de acá, vamos a hablar con Jesús. Y ahí ellos fueron a hablar con Jesús y llevaron a los griegos para conocer a Jesús. Pero la revelación, la victoria de Cristo Jesús y el entendimiento de todo lo que implica esto es para sus discípulos, que igual no entendieron en el momento, pero después sí lo entendieron. Y la gente común no lo entendió, aunque tuvieron las escrituras en sus propias manos, aunque la victoria de Cristo Jesús estaba cumpliendo desde su nacimiento las escrituras, y seguía. Y cada hecho de Cristo Jesús tenía que ver con las escrituras. Él sabía el momento que él tenía que revelarse como Cristo, y él sabía cuándo no era el momento. Su primer milagro fue transformar agua en vino en una boda. Y la madre le dijo: mira, hace algo acá, no hay vino para la fiesta, se terminó el vino. Y él dijo: ¿qué tengo contigo, mujer? Él estaba diciendo a María que había una distancia entre lo que él pensaba y lo que ella pensaba, lo que él buscaba y lo que ella buscaba. Ella preocupada en una situación temporal y pedía una manifestación especial de Cristo. Y Cristo, sabiendo que su hora no había llegado, él hace el milagro y después se esquiva de la gente. Transforma el agua en vino, el mejor vino de la fiesta. Entonces, Cristo estaba siempre preocupado en cumplir la palabra de Dios y sabía los tiempos, cuándo tenía que revelarse y cuándo que no. Cuando los demonios decían: ¿qué tenemos contigo, hijo del Dios Altísimo? Él hacía con que los demonios se callaran, porque no era el tiempo de su revelación. Y acá estaba la gente encantada con Cristo Jesús, pero sin entender en su totalidad lo que estaba pasando. Pero la victoria de Cristo, el cumplimiento de la plenitud de los tiempos estaba ahí delante de ellos y ellos no podían agarrar esto.
E quando chegaram os gregos, Jesus lhes respondeu, dizendo, e agora ele vai dizer palavras que têm que ver com a terceira maneira em que se dá a vitória de Cristo. Se dá por meio da palavra, para revelacionar os sujos, solamente os sujos, e também para a glória de Deus e salvação de los sujos. Sua vitória é para a glória de Deus e salvação de los sujos. Ele quer glorificar ao Padre com sua vitória e para a salvação de seu povo. Então, nós vemos a resposta de Cristo. Ha chegado a hora para que o Hijo del Hombre seja glorificado. Ha chegado a hora. Esta é a hora. Ha chegado. Estamos aí a uma semana do evento principal por el qual Jesus vino ao mundo. Ha chegado a hora. De certo os digo que se o grano de trigo não cai na terra e muere, queda solo, pero se muere, gera muito fruto. E aí ele dá o exemplo para que haja gente que trabalhava muito com a agricultura, eles dão o exemplo. O grano, quando cai na terra, tem que morrer. Quando o grano muere, aí ele brota e de aí saem os frutos. É o ciclo da vida pelos vegetais. E ele se põe como esta semilla, que vai morrer e por sua morte vai levar frutos. E ele disse, el que ama sua vida, la perderá. E el que aborrece sua vida neste mundo, para a vida eterna, la guardará. Então, está dizendo a estes gregos e a los que estão aí, que as expectativas para este mundo, se tus expectativas estão para este mundo, não é vitória. A vitória de Cristo tem que ver com morir para a glória deste mundo e viver para a glória eterna, do que está por venir. Cristo estava dizendo a eles que esta glória que eles estavam dando a ele rechaçava. Ele não queria a glória de um rei de uma nação que vá a vencer um imperador de outra nação. Ele está dizendo que isto é uma glória deste mundo, são temas para este mundo. Tudo isso vai passar o Império Romano, vai passar tudo. Pero o que não vai passar é o que é eterno. Então, ele estava propondo que as pessoas tuvieran o foco de suas vidas em la eternidade e não em lo que está acá. Eu confesso a vocês, irmãos, que estava já e comecei em algum momento de meu tratamento, comecei a considerar a morte. Comecei a considerar como que há um que está na recepção do céu, sacou um numerito, se sentou aí e vamos ver se me chamam por o número ou por o nome, não? E estava aí. E aí, então, evaluamos os valores. O que me preocupava? O que estaria perdendo se eu morrer? O que ia perder? Quais são os valores que estavam em meu coração que eu queria desfrutar ou alcançá-lo? E se isso que eu estava buscando em minha vida, buscar e alcançar, era eterno ou temporário? São questionamentos interessantes. Jesus estava a uma semana de sua morte. E não era qualquer morte. Era brava. Porque toda a ira de Deus sobre o pecado ia estar sobre seu corpo. Não era simplesmente o sofrimento físico em la cruz. Este sofrimento muitos lo passaram. E alguns sofreram mais todavia com um tema de morte qualquer. Temos ninhos acá, não? Eu tinha um amigo comum de meu cunhado, que era primo dele. E este muchacho era muito querido. E ele se transformou em um ladrão. Ele começou a roubar.
em sua juventude. E em algum momento eles se involucraram em um assalto e chegaram a matar um polícia e a hacer coisas que estavam vigilando. Bueno, todo um tema de um assalto que fizeram com a morte de um polícia, ¿no? Então, um esquadrão de estos policías, contratados por los comerciantes também, que já estavam sendo roubados aí de grandes indústrias, lo mataram. Foram contratados um grupo para matá-lo. E a morte dele foi tão feia que a madre tuvo que reconhecer o corpo por uma marca que tinha na perna. Porque eles cortaram todas suas partes e cada parte de seu corpo foi deixada na porta de uma empresa que ele roubou. A madre foi reconhecer o corpo. Então, se vocês imaginem o sofrimento deste muchacho. Uma morte terrível. Pero ele estava sofrendo por seus pecados, por a maneira como ele eligiu viver. E trajo tristeza a todos que lhe amavam, de verdade. Não? Eu, de uma maneira, a uma determinada distância, eu queria. E seus parentes, que eram os parentes em comum que tínhamos, sofreram muito. Se formos falar de padre, madre, vocês se imaginam. Pero ele estava sofrendo por el estilo de vida que eligió. ¿No? Cristo Jesús agarrou os pecados deste muchacho, de todos, de ustedes, míos, de todo el mundo, en todas as épocas, los que van a nacer, los que já se murieron. Ele agarrou os pecados de todos e levou sobre su cuerpo en la cruz. Este é o sofrimento de Cristo Jesús. Esto Mel Gibson não pudo reproduzir em sua película já sobre Cristo. E quiso mostrar o sofrimento de Cristo humano, de los azotes, del clavo, está todo bem, foi um sofrimento. Pero o sofrimento mais grande foi quando Cristo mirou ao Padre e disse: Padre, por que me desamparaste? Este foi o sofrimento de Cristo, mais grande. Porque aí tem o pecado de todo mundo. E ele morreu por los pecados de la humanidad. Pero solo los suyos comprenden y aceptan. Los demás rechazan. E essa gente que estava acá não entendia a profundidade do sofrimento de Cristo Jesus. Em 26 ele dijo: se alguno me sirve, sígame. E Jesus caminhava hacia a morte. Sígame. E donde eu estiver, allí também estará meu servidor. Se Jesus vai à cruz, os seguidores estariam aí. Em la vereda de la entrada principal de Jerusalém? Não. Aí, na cruz. Se alguno me serviere, mi Padre le honrará. La honra e la vitória de los discípulos de Cristo Jesus é seguir-lo. Cristo seguiu as Escrituras para glorificar a Deus em benefício de los suyos. E para benefício de los suyos. Los suyos los siguen. E tem uma promessa a seus seguidores: Deus vai honrar. A honra que vem de Deus. Este é o conceito de vitória para os que estão em Cristo Jesus. Agora está turbada minha alma. 27. E que direi? Padre, salva-me desta hora, mas para esta é chegada esta hora. E isto acá foi um alívio para mim, porque eu comecei a pensar depois que me recuperei, que medroso que sou. Eu tive medo da morte, de sofrer. Será que me vão pôr um remédio, me vai doler, me vão picar? Injeção! Já tenho medo de injeção. Hasta hoje tenho medo. Não? Dentista, essas coisas, todo. Me muero de medo. Desesperadamente. Não? Eu, por minhas filhas e tudo, eu me aguento. Mas por adentro estou sofrendo. Donar sangue, essas coisas, não? Sacar sangue. E eu pensava nos sofrimentos que eu ia passar, e tudo medo.
Pero Cristo, mirando el sufrimiento, que no tenía nada que ver con el mío, él era muy grande, pero él tuvo sentimientos como este. El alma se turbó por el sufrimiento. Porque no es normal la persona, ahora voy a sufrir. La victoria está llegando. Me van a matar, las hermanos. Yo soy creyente, yo quiero morir. En un accidente de auto, de una cosa. Y no, el creyente no es loco. Y Cristo tampoco lo era. Él sabía lo que era sufrimiento. Y Él sabe lo que es sufrir. Él comprende nuestro sufrimiento. Y la debilidad que viene delante del sufrimiento. Pero, el 27, Él dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? ¿Tienes miedo? ¿Estás turbado? ¿Estás sufriendo? ¿Es difícil seguir a Cristo en estos días? La vida se va cortando a cada mañana. ¿Pensás en eso? ¿Te da miedo? ¿Qué dice Jesús? ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Aí ustedes piensan, aí Jesús hablando, ¿será que voy a decir a Dios, sálvame de esta hora? No voy a ser crucificado, tá? Dame el pollino, me voy. No. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. El deseo de Cristo era que Dios fuera glorificado con su muerte. Y fue. Entonces vino la voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Estoy siendo glorificado y voy a ser glorificado otra vez, por medio de Cristo Jesús. Una voz. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Uma explicação sempre racional para algo que não se pode descrever. Outros diziam, um ángel lhe hablado, era Deus que lhe estava falando. E respondeu Jesus e disse, e aí então Jesus responde a esta voz de Deus, não ha venido esta voz por causa minha, sino por causa de vosotros, para que eles supieran que Deus estava glorificando su nome por la muerte de Cristo Jesús. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Satanás perdió su derecho a la victoria con la muerte de Cristo Jesús. No tiene más poder sobre el alma de los que son de Cristo Jesús. No hay más poder. Y el juicio está dado ahí. Porque toda a verdade está sendo revelada. Esta voz que Deus estava glorificando su nome por meio de Cristo Jesus era um aviso a todos que se eles não se arrependieran, iban a sofrer o juízo deste mundo. E el 32 diz, e eu, se fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mim mesmo. Então, ser levantado de la tierra é a crucificação, onde ele é levantado de la tierra. E todos têm sua atenção hacia ele, para a salvação ou para a condenação. Não é caso. Ou crês ou não crês. Ou sigue ou não sigue. Ou estás com Cristo Jesus ou não estás com Cristo Jesus. Ou estás em sua palavra ou estás fora de sua palavra. Ou vives para glorificar a Deus ou não vives para glorificar a Deus. Ou tenés a honra de Deus por estar seguindo a Cristo, ou jamás vas a obter a honra de Deus. Deus vai honrar a aqueles que lo siguen. E isto é demasiado para nós. É para desfrutar. Então, repensar, não? Triunfo, vitória, glória. Quais são os significados de estas palavras para nossa vida? É muito forte. Então, se pensamos em toda nossa vida e como se vai dar isto,
capaz que nos enlouquecemos. Pero conhecendo as Escrituras, estaremos preparados para os dias que Deus nos ha preparado, nos ha dado. Os que conheciam as Escrituras, miravam a Cristo e passavam a entender quem era Cristo por as Escrituras, porque Ele cumpriu as Escrituras. Desde chiquito, quando chegou o tempo, os que esperavam a venida do Messias lo miraram e disseram, como Simeão, a hora, ele anciano, não? A hora de Espírito siervo em paz. Eu he visto a salvação de Israel. Ele conhecia as Escrituras. Os fariseus tinham as Escrituras, mas não as conheciam. Quando vemos a parábola das 10 vírgenes, as 10 vírgenes, umas tinham aceite e outras não para sua lâmpada. Era o povo de Israel que esperava a Cristo chegar. Os profetas diziam, vai venir, o noivo vem. E os amigos do noivo, que seria o povo de Israel, não tinham, alguns tinham aceite para sua lâmpada. E foram ao encontro da noiva, mas os que não tinham, não compreendiam. Porque tinham a palavra, mas não tinham luz para acompanhar ao noivo de noite hacia a casa da novia para a fiesta das bodas. É a parábola das 10 vírgenes. Outro dia hablamos sobre isso. Pero para entender o que é ter a palavra a media, nós não temos a palavra de Deus a media. Nós la queremos completa. E isto nos prepara para a vitória de Cristo Jesus. Nossa vitória é bem, Senhor Jesus. Leva-nos para a tua presença. Pero eu penso nisso e tenho medo, e penso em minhas filhas, e penso assim. Não penses. O que temos para hoje? Em sua palavra. Vamos a cumprir. E amanhã, nos dias difíceis, lo vamos a cumprir também. Quando nos falte aire, quando vamos estar em um hospital, ou quando nossas canhas estão tão blanquitas que Deus abre, bueno, já cumpriste tu jornada, vem comigo. Não sei, Deus sabe. Ou quando Deus reúne a sua igreja e todos vamos a subir, não sei. Pero o dia que Deus atue por sua palavra, com a misericórdia de Deus, estaremos preparados. E assim como os discípulos depois entenderam por que um cojinho, por que entrar sobre um cojinho, eles entenderam a importância de cumprir a palavra de Deus. Cristo deixou o exemplo, glorificou o Padre, salvou os suyos e se revelou a eles. Então, nós agora temos que seguir-lo. Como ele disse acá, el que me quer, me sigue. O discípulo é um seguidor de Cristo Jesus. Que sua palavra nos habilite a isso. Amém? Amém.